Muy buenas, mis queridos hermanos, amigos. Es un gozo, un privilegio dirigirme hacia todos ustedes. En esta ocasión quiero referirme a un tema muy controversial, un tema que ha sido mal interpretado por muchos cristianos, por muchas personas que solo agarran un versículo de la Biblia y, como dicen, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y muchas veces yo he escuchado a muchos hermanos, a muchas personas que se refieren a Romanos 13:1, que dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hasta aquí podemos notar: sométase toda persona a autoridades. Pero ¿cuál es el asunto? Que se olvidan de los versículos posteriores, porque yo voy a ir explicando versículo por versículo para que miren realmente cómo están equivocados y cómo la falta de conocimiento, cómo la falta de ganas de estudiar la Biblia les hace caer en ese error. Porque si yo me quedo en el versículo 1, pues les voy a decir a las personas: sométanse. Pero la Biblia es clara en el siguiente versículo. En el 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí da una relación y habla de la persona que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios. Y el 3 dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aquí ya toca otro punto y dice que no están para infundir temor al que hace el bien. Si usted es una persona correcta, si usted es una persona trabajadora, si usted es un empresario trabajador, si usted es un emprendedor trabajador, si usted es una persona de bien, la autoridad no está para infundirle temor a usted. A eso se refiere, que las autoridades son puestas por Dios, pero no para meterle temor a las personas ni infundirle temor al que hace el bien. Y más adelante dice a quién es que debe de ir la disciplina de las autoridades terrenales. El versículo 4 dice lo siguiente: porque es servidor de Dios para tu bien, hablando de la persona que es correcta. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso les digo, son personas que se han agarrado de un versículo para decir que nos sometamos a las autoridades. Pero si nosotros hacemos bien, ¿por qué no? ¿Por qué las autoridades se ensañan contra nosotros? Mire cómo. Le puedo dar un ejemplo. ¿Cómo infunden temor al que hace el bien? Subiéndole los impuestos, subiéndole al agua, subiéndole a la energía eléctrica, subiéndole a cada cosa que se les da la gana. Ahí le están infundiendo temor al que hace el bien, y las autoridades no están puestas para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. Aquel que anda robando, aquel que anda asesinando, aquel que anda haciendo el mal, aquel que anda haciendo escándalos públicos en su borrachera, aquellos que están violentando la ley. A eso es que manda la autoridad castigar, no al que hace el bien. Y esa es la gran equivocación. ¿Cómo alguien que hace el bien va a ser castigado? Y en este país pareciera que fuera al revés, o en muchos países que yo he visto el caso. Más adelante voy a continuar con temas similares, porque realmente me da tristeza, me da pesar, me da a veces hasta, pienso yo, es que estas personas no estudian la Biblia como la deberían de estudiar. Miren, en un mensaje corto ya podemos observar para qué son puestas las autoridades. Es para hacer cumplir la ley al que hace el mal, no infundir temor al que hace el bien. Eso jamás. Y aquí pareciera al revés, que al que hace el bien es al que más quieren aplastar. Que Dios les bendiga.